señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema. Saludamos especialmente a la señora ministra María Cristina Gajardo, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Juan Pablo Ruiz-Tagle Vial, exministros y exministros de esta Corte Suprema, señoras y señores presidentes de Cortes de Apelaciones del país, señor director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán Sanza, señor director de estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto Estuardo, coautores de este libro, relatores, abogados y abogadas integrantes de la Corte Suprema, presidentes y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial, del Colegio de Abogados y de la Sociedad Chilena del Derecho al Trabajo, señor director de escuela y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señoras y señores. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los invitados que se encuentran en forma presencial y online al lanzamiento del libro El recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral, Perspectivas comparadas, publicado por DER Ediciones y coordinado por la ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo. Para comenzar, quiero dejar con ustedes al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Buenos días, me adhiero a los vocativos anteriormente enunciados. Es un honor dar inicio a esta ceremonia de lanzamiento del libro, comillas, El recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral, perspectivas comparadas, comillas, valiosa herramienta en cuya construcción han trabajado en un esfuerzo colaborativo el Poder Judicial, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Esta obra, de cuyos detalles dará mayores antecedentes el director de estudios de la Corte, don Alejandro Soto, ha significado la coordinación y participación de un amplio número de voluntades, pues se trata de un estudio que observó el comportamiento del recurso de unificación de jurisprudencia laboral establecido por la Ley 20.200 del año. Luego de transcurrir más de 13 años. En efecto, en junio del año 2021 tuvo lugar un seminario de análisis en el que participaron las ministras de esta Corte Suprema, señoras María Cristina Gajardo Oe y señora Andrea Muñoz Sánchez, quienes junto al profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, señor Cristian Maturana Miquel, tuvieron la tarea de exponer sobre dicho análisis y desde una perspectiva comparada participaron el ministro del Tribunal Supremo de España, señor Ignacio García Perrote, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social, doctor Joaquín García Murcia, y el académico de la Universidad de Granada, profesor José Antonio Hernández. La discusión surgida a propósito de dicha experiencia es la que ha dado forma al libro editado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que hoy celebramos con esta ceremonia de lanzamiento. Es motivo de celebración porque se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de una línea de trabajo tomada por la Corte Suprema hace ya algún tiempo, vinculada a recopilar y sistematizar el acervo de decisiones judiciales en un proyecto liderado por la ministra, señora María Eugenia Sandoval, quien nos sigue en estos momentos por vía telemática y que no ha podido estar presente por razones de salud. Y que, como he dicho en otras ocasiones, constituye una luz que es capaz de guiar las conductas de la comunidad toda, que ve en estas decisiones un mensaje estabilizador
que brinda certeza. En base a estas decisiones, los miembros de la comunidad ajustan sus conductas, sus expectativas, sus negocios, en fin, sus vidas. La jurisprudencia es un bien público y es que tiene el potencial de entregarnos algo largamente anhelado por el derecho. Me refiero a la certeza y seguridad jurídica. Estos valores están muy presentes en el recurso de unificación de jurisprudencia que es conocido por la cuarta sala de esta Corte Suprema, pues justamente tiene por objetivo uniformar criterios en las materias de derecho en que recae, de manera que no exista dispersión jurisprudencial para casos iguales. Es fácil notar la trascendencia de la obra que hoy lanzamos. Toda herramienta que nos ayude a hacer acopio de criterios jurisprudenciales, trabajar esa información y contribuir a su difusión es más que bienvenida. Y ello adquiere más valor si la observación del trabajo que ha hecho en estos años la cuarta sala se realiza en relación al modelo que sirvió de inspiración al recurso de unificación de jurisprudencia. El recurso de unificación de doctrina española, de cuyas notas distintivas en su diseño estructural y en su aplicación práctica dan cuenta los trabajos de los autores extranjeros que contribuyen en esta obra. Deseo felicitar la capacidad para aunar las voluntades que concurrieron a esta tarea editorial y a conducir los esfuerzos hacia el resultado que hoy cristaliza. A todas y todos quienes han participado del proyecto, y en particular al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dirijo los más sinceros agradecimientos a nombre de la Corte Suprema y del Poder Judicial en su conjunto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del señor presidente de la Corte Suprema y aprovechamos de despedirlo, ya que por razones de agenda debe retirarse para seguir cumpliendo con sus funciones. Así que le damos un aplauso, lo despedimos. Muchas gracias, presidente. La Universidad de Chile, y en especial su Facultad de Derecho, ha sido fundamental en esta publicación. Es por eso que invitamos a tomar la palabra al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Pablo Ruiz Tagle. Muchas gracias. Hago mío los vocativos y saludo en ausencia, pero saludo agradecido al presidente de la excelentísima Corte Suprema, a la señora ministra de la excelentísima Corte Suprema, María Cristina Gajardo, Andrea Muñoz, a los ministros Haroldo Brito, a todos los ministros que están presentes y también al director de estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto, al señor director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho, nuestra universidad, y la verdad es que siento una especie de disociación espacial, porque lo normal es ver a todos los ministros sentados de este lado y yo sentado ahí, y siento una cierta extrañeza. Les pido excusas a quienes me han mencionado. Saludo a la exministra Sandoval, que está en forma telemática, que dirige ese proyecto de jurisprudencia. Y la verdad es
es que estas palabras que voy a leer no son la presentación del libro. La presentación sustantiva la va a hacer Alejandro Soto, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decir por qué nos alegramos por esta publicación desde el punto de vista de la facultad, de la universidad, porque estamos convencidos que esta obra enriquece la cultura jurídica de nuestro país. Y se trata de una publicación que surgió al alero de un impulso de nuestra facultad, y este libro tiene algo que es muy importante en Chile y en Chile en nuestros tiempos, que es el utilizar el derecho comparado, el comparar las diferencias y semejanzas de nuestro sistema jurídico con otros sistemas jurídicos, aquí en particular con el derecho español, para apreciar mejor y mejorar cómo hacemos las cosas en Chile. Porque los objetivos del derecho comparado pueden ser la unificación, es decir, la asimilación, hacer las cosas igual, o el interés meramente académico, que es decir, bueno, las cosas se hacen así en Estados Unidos y las hacemos de este otro modo en Chile. Pero aquí hay un uso del derecho comparado que es para entender mejor una cuestión que es muy central y que se aprecia con gran valor en esta publicación que ha hecho quien fuera directora de la Escuela de Posgrado y actual ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, y reúne todas esas condiciones por lo que celebramos esta publicación. La universidad, por definición, tiene vocación universal, y el derecho en cualquier facultad que sea una facultad bien ordenada es el derecho del país, lo que podríamos llamar el derecho nacional, pero también la apreciación de las instituciones semejantes en otras partes del mundo. Y en nuestra facultad nosotros tuvimos un prestigio, una influencia continental, yo diría, en la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, y creo que por las cuestiones, las realidades políticas y económicas de nuestro país, hemos estado por mucho tiempo concentrados en una mirada más bien interna. Y este libro es una muestra concreta en su publicación de esa mirada amplia, de esa mirada abierta que estamos destacando hoy, que viene ya a ser parte, a mi juicio, de cualquier trabajo jurídico bien hecho, y desde luego lo es de muchas buenas resoluciones y decisiones judiciales que se alimentan hoy del derecho comparado, no solo de la mirada de la norma jurídica nacional. Los programas de doble titulación, la movilidad de profesores e investigadores extranjeros y de chilenos en el extranjero. Se ha avanzado mucho en nuestro país en ese sentido y creo que tenemos que celebrarlo. No solo en nuestra facultad, yo diría en todas las facultades en Chile, y también en la perspectiva del Poder Judicial, y remarco esa línea del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en todas sus instituciones. Esa mirada comparada internacional significa enriquecerse del saber, del encuentro con otras culturas y realidades. Existió por un tiempo en nuestro país la idea de que el derecho era una ciencia, digámoslo así, provinciana, que no valía la pena saber de derecho extranjero o derecho comparado si los problemas que teníamos en Chile eran absolutamente distintos a los de otro país. Esta idea, yo creo, ha sido derrotada. La dimensión de la experiencia jurídica excede lo nacional
y los estudios de derecho hoy tienen en cuenta las fuentes supranacionales, el análisis comparativo, las fuentes internacionales. Y esa es una característica, yo diría, distintiva del tiempo que vivimos. Este libro sobre el recurso de unificación en materia laboral surge durante el tiempo de la pandemia y de la colaboración con universidades extranjeras. El seminario que dio origen a este libro fue organizado por nuestra escuela de posgrado, dirigida en ese entonces por la profesora María Cristina Gajardo, ahora es dirigida por el profesor Gonzalo Berríos, en conjunto con la escuela de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid. Y así se pudo contar con la participación de importantes académicos dedicados a este tema de Chile y España. Desde España, por ejemplo, intervinieron los profesores Joaquín García Murcia, de la Complutense, José Antonio Fernández, Victoria Rodríguez Rico, de la Universidad de Granada, además del profesor y magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Ignacio García Perrote. En Chile escribieron la coordinadora del libro, el profesor Cristian Maturana, que nos acompaña, también la profesora y jueza de la Corte Suprema, magistrada Andrea Muñoz. Uno y otro recursos son examinados desde distintos ángulos y con distintas herramientas de análisis, desde su configuración, requisitos, aspectos formales y materiales, hasta la doctrina y la jurisprudencia que han generado, como también la relación con otros recursos y su evolución histórica. Y en esta mirada tan amplia como detallada, se abordan, por supuesto, desde el punto de vista comparado, diferencias y semejanzas. Y aquí está la cuestión de fondo, a mi juicio, que es cuál es el nexo entre este recurso de unificación y el precedente judicial. La regla del derecho anglosajón de el stare decisis o la manifestación de esta doctrina que es mencionada una y otra vez en estos artículos. Es una reflexión de alta profundidad jurídica. Yo, digamos, no me quiero ir de tesis, ya estoy terminando, no se preocupen, pero hay una tesis de hace muchos años del profesor y exdirector del Departamento de Derecho Laboral, que llegó a sostener que el dictamen de la Contraloría, por las características que tiene, aunque es en derecho administrativo, es en verdad una forma de manifestación del sistema del precedente en nuestro sistema jurídico. Y claro, uno podría argumentar en esos términos. Y el recurso de unificación se parece a esa institución, pero hay otra línea que a mí por lo menos me resulta de gran interés, que es reflexionar sobre este recurso de la unificación y su vinculación con el writ of certiorari, es decir, el poder que tiene el Tribunal Superior de elegir los casos que van a ser los que van a generar líneas de jurisprudencia y dejar los otros según cómo vayan siendo resueltos en particular. Son cuestiones bien complejas, no están tratadas así como las estoy señalando en el libro, están mencionadas, a veces insinuadas, son de la mayor importancia y de nuevo nos llevan al tema del derecho comparado, del análisis comparado, de lo que está pasando con nuestro sistema jurídico. Al introducir esto nos estamos acercando a instituciones de derechos anglosajón. La última referencia que yo haría, no me resisto a hacer esta referencia porque el texto es muy interesante y además lo que se ha hecho en el recurso, es decir, bueno, hay un trabajo de Jorge Streeter que es muy famoso, que sostuvo que desde el punto de vista del derecho a la igualdad ante la ley y ante la justicia, sobre todo, no correspondía fallar dos casos iguales, como se refirió el presidente de la Corte Suprema,
con criterios o decisiones diferentes. Es decir, la regla del Código Civil que dice, bueno, cada sentencia se refiere al caso, está limitada por los elementos que son iguales en el derecho desde el punto de vista de la teoría democrática constitucional. Todas estas cuestiones se nos abren con esta publicación y yo lo agradezco. Vayan entonces las felicitaciones y agradecimientos a quienes participaron en este libro. Fue la de posgrado de nuestra facultad, también a la excelentísima Corte Suprema que lo recibe, y es una muestra muy concreta de cómo la investigación académica y en particular la manifestación de esta en coloquios y seminarios en alianza con universidades extranjeras vuelve en realidad esa internacionalización de nuestra facultad en la que estamos empeñados, y el uso del derecho comparado tiene verdaderamente un efecto refrescante y que refuerza los valores más profundos del ejercicio de la jurisdicción y de la justicia en nuestro país. Estamos preparados para asumir estos nuevos retos en la universidad y nos encanta, en verdad, en todo el sentido de la palabra, encanta la colaboración que tenemos con la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial de la República de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. El contenido de este libro, dividido en 6 capítulos, tiene muchos elementos de análisis y aportes para sus lectores. A continuación dejo con ustedes al director de estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto, quien comentará esta publicación. Muy buenas tardes. Primero que todo, hago presente o hago mío los vocativos que ya se han hecho presentes previamente por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Y quisiera agradecer en primer término de manera muy sincera la invitación que se me ha hecho a participar en el lanzamiento de una obra que representa indudablemente un hito muy importante para nuestro derecho laboral, pero no solamente para el derecho laboral, sino que también puede ser un referente en la necesidad de vincular entre el mundo académico y judicial para el fortalecimiento de las decisiones jurisdiccionales, promoviendo mayores grados de certeza jurídica, valor que es sublime en un Estado de Derecho. Creemos que acá hay un ámbito de colaboración que está llamado solamente a crecer, y en el que la Dirección de Estudios en particular tiene un compromiso ineludible. La obra colectiva que se presenta hoy día, titulada El recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral, perspectivas comparadas, que ha sido coordinada por la ministra de la Corte Suprema y profesora, señora María Cristina Gajardo, y publicada en conjunto por DER Ediciones y la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, viene a refrescar la mirada sobre este importante recurso que se estrenara con la reforma procesal laboral chilena en el año 2008. El texto arriba en un momento muy oportuno, puesto que la Corte Suprema, consciente de su rol como máximo tribunal del país, se encuentra constantemente reflexionando y preguntándose sobre cómo entregar a la ciudadanía líneas jurisprudenciales robustas, uniformes, estables y consistentes, que, como bien explica el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Pablo Ruiz Tagle, en las páginas de presentación del libro que hoy día nos convoca, tiene la importante significación de dar mayor seguridad jurídica por la predictibilidad de las decisiones futuras, pero también garantizando la igualdad de trato a los ciudadanos, lo que no es otra cosa después de todo que la igualdad ante la ley. En estas breves palabras me permitiré al final hacer mención a algunos mecanismos a través de los cuales la Corte Suprema en los últimos años ha intentado materializar este anhelo del que estamos hablando, el de la uniformidad y la consistencia jurisprudencial. Previo a ello, desde luego, dedicaré algunos minutos a los contenidos generales plasmados en la obra que estamos presentando a fin de relevar la importancia que tiene. Las páginas de presentación del libro en comento estuvieron a cargo, como ya señalé, del decano de la Facultad de Derecho que nos acompañó hoy día, don Pablo Ruiz Tagle, y su introducción del entonces presidente de la Sociedad Chilena del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, el abogado Hugo Fábrega.
La obra cuenta con un comentario inicial de la profesora de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la misma facultad, señora María Eugenia Montt, donde describe de qué manera el recurso de unificación de jurisprudencia laboral, pese a su escueta regulación, ha ido forzando importantes cambios en todos los niveles en el ámbito del derecho del trabajo, agregando que de la doctrina que la Corte Suprema ha ido fijando, se han beneficiado no solamente los tribunales de instancia y los profesionales especializados en el derecho del trabajo y la seguridad social, sino también el aula, y muy fundamentalmente las propias partes del vínculo laboral, que adaptan sus relaciones conforme a los criterios que el máximo tribunal ha ido fijando. Pasamos entonces a las contribuciones que integran este libro, que son 6. La primera de ellas es la del profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, señor Joaquín García Murcia, y lleva por título El recurso de casación para la unificación en la jurisdicción social española, caracterización general y puntos críticos. El texto se adentra en los más profundos orígenes del recurso jurisdiccional en comento y describe el marco constitucional, legal y organizacional que lo rodea. Se trata de un medio impugnaticio que nació para atacar sentencias contradictorias dictadas por las salas en lo social de los Tribunales Superiores de Justicia de España, y su conocimiento está entregado en una llamativa coincidencia con lo que ocurre en Chile a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Al margen de las características particulares del recurso y que son bien descritas por el profesor García Murcia, cualquier lector con algún conocimiento de la historia del recurso de unificación de jurisprudencia chileno desde su implantación hasta nuestros días, se sorprenderá al advertir que las dificultades experimentadas inicialmente con ambos recursos, el español y el chileno, y aquí rescatamos lo que se ha dicho previamente en relación a la riqueza de mirar el derecho comparado, no difieren mucho. A modo de ejemplo, tanto allá como acá se han generado problemas interpretativos en torno al presupuesto habilitante del recurso, que allá, dicho en palabras muy sintéticas, sería el de contradicción entre las sentencias, y acá en tanto el de las distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes. Desde luego, hay matices importantes que el autor hace en el caso de la realidad española, dada la debida coordinación que el sistema de ese país debe procurar entre la unidad del Estado y la autonomía de las naciones y regiones que la componen, a diferencia del caso chileno. Otro tema especialmente complejo, relevado por el profesor, radica en la ampliación de las posibles contradicciones que pueden motivar el recurso en el caso español, puesto que allá no solo pueden darse a esta altura entre decisiones judiciales de tribunales superiores a nivel interno, sino también pueden serlo por aquellas de carácter internacional, como ocurre con las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me atrevería a decir que este es un ámbito que podría también avecinarse en nuestro sistema en un próximo momento, en el marco de nuestro sistema interamericano. En fin, creo que algún motivo de consuelo nos dan las páginas del profesor García Murcia, que nos muestra que aún hoy día las dificultades interpretativas y de aplicación de las normas que regulan el recurso de casación para la unificación en la jurisdicción social española no se han despejado del todo, como tampoco ocurre en nuestro país. Llamativamente, esta afirmación puede ser considerada una antesala al texto que le sigue en la obra, que se titula Vacíos y tensiones del recurso de unificación de jurisprudencia, y cuya autora es la ministra de la Corte Suprema, integrante de la cuarta sala de este tribunal, señora María Cristina Gajardo. En su artículo, la ministra Gajardo se hace cargo de 3 de las principales críticas que los operadores del derecho a menudo formulan al recurso de unificación de jurisprudencia laboral, advirtiendo desde un comienzo que abriga la convicción de que el mentado recurso vino a establecer un sistema de precedentes en nuestro país. Premunida de información cuantitativa, la autora identifica 2 problemas endémicos que han rodeado al recurso de unificación de jurisprudencia laboral en más de una década de existencia: la falta de comprensión del verdadero objeto del recurso y la inestable integración de la sala especializada a cargo de su conocimiento en la Corte Suprema. De ambos problemas, la autora da cuenta de prueba contundente. Me parece destacable la idea sentada en orden a que en el examen de admisibilidad del recurso es posible encontrar el verdadero objeto del mismo, no dando lugar a la tramitación en aquellos casos en que ya existe unificación y no se presentan ante la Corte Suprema fallos posteriores distintos a ese criterio ya sentado por el máximo tribunal. Otro aspecto relevante tratado por la autora y que es también abordado por otros expositores de esta obra refiere a cómo la unificación de jurisprudencia contribuye decisivamente a reformas legislativas, de manera que los criterios que han operado por parte de los tribunales superiores en este sentido
actúan como el eje ferenda en nuestro sistema, situación que también se ha dado en el caso español. El libro nos lleva desde Chile nuevamente a España, esta vez conducidos por el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, don Ignacio García Perrote. Su contribución se titula Experiencia de aplicación del recurso de casación para la unificación de doctrina, y en él explica con claridad cómo se instala y funciona el referido recurso dentro de la estructura organizacional del sistema de justicia español. Puntualiza el magistrado García Perrote que la caracterización que la ministra Gajardo hace en las páginas precedentes sobre nuestro recurso de unificación es perfectamente coincidente con la de su símil español. Se trata de un recurso no solo extraordinario, sino también excepcional, atendida la función institucional que le fue asignada, esto es, la unificación de la doctrina determinando cuál es la correcta. Por último, a la luz de las páginas del magistrado García Perrote, destaca la forma en que el propio Tribunal Supremo Español, a través de una acumulación creciente de jurisprudencia, ha ido dotando de contenido a algunos elementos del recurso en análisis, como por ejemplo, qué o cuántas sentencias de contraste deben esgrimirse para fundar este medio impugnaticio, adoptando algunas decisiones interesantes que ha adoptado la Sala para tratar de hacer más expedito su trabajo. Un ejercicio algo similar al que hace el señor García Perrote es el que realiza la ministra de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, señora Andrea Muñoz, en el artículo siguiente del libro y que se titula Evolución del recurso de unificación de jurisprudencia visto desde la experiencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile. En él, junto con resaltar los aspectos más salientes de la historia legislativa del recurso de unificación de jurisprudencia laboral chileno, se propone describir la manera en que la Cuarta Sala de la Corte Suprema ha interpretado algunas de las cuestiones dogmáticas y de las dificultades de mayor prevalencia que rodean a este recurso. Este ejercicio será, sin duda, todo un aporte para abogados y abogadas litigantes que tramitan causas laborales, pues las puntualizaciones que hace el texto resumen con gran claridad lo que el máximo tribunal, a través de su Cuarta Sala, exige encontrar en aquellos recursos de unificación de jurisprudencia que aspiran a superar el límite de la admisibilidad y obtener un pronunciamiento de fondo. Luego es el turno de los profesores de la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, señora Victoria Rodríguez Rico y señor José Antonio Fernández, cuya colaboración en este libro se titula Contenido y alcance de la sentencia dictada en recurso de casación para unificación de doctrina. Las primeras líneas del texto son muy clarificadoras en cuanto a lo que llamaríamos la vocación casacional del recurso de unificación español. Su función es eminentemente pública y consiste en la defensa del derecho objetivo y la protección de la ley, a través de la interpretación uniforme de las normas jurídicas. Sin embargo, son también categóricos en señalar que para este recurso, a la par del jus constitutionis, está la protección del jus litigatoris, esto es, el interés de los litigantes del caso concreto, aseveración que resulta muy interesante contrastar con lo que en páginas que vienen más adelante del libro señala el profesor Cristian Maturana, a cuyo texto me referiré en un momento. Permítanme acá hacer una digresión. Esta naturaleza ambivalente, como llaman los autores, de las finalidades del recurso de casación no es desconocida por nosotros. Históricamente la hemos visto en nuestro propio recurso de casación. Pero a propósito de nuestro recurso de unificación de jurisprudencia laboral, podríamos decir que, en buena medida, algunos problemas prácticos que se observan hasta hoy en su uso hunden sus raíces en una cuestionable forma de entender cómo interactúan ambas funciones en este recurso. Retomando entonces el aporte de la profesora Rodríguez Rico y del profesor Fernández, su artículo aborda en profundidad la sentencia que resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina, refiriéndose a sus aspectos tanto formales como materiales, así como a los efectos que ella produce, todo ello con gran detalle y constante referencia a la jurisprudencia relevante en la materia. Cierra el libro que presentamos la aportación del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Cristian Maturana Miquel. Hubiera sido difícil encontrar una voz más idónea que esta para concluir la obra, porque se trata de uno de los académicos que ha analizado de manera más extensa y constante el tema de los recursos procesales en Chile y el rol de los tribunales superiores de justicia. La mirada del profesor Maturana, plasmada en su artículo titulado 10 razones para la existencia del recurso de unificación de jurisprudencia, pone de relieve, como en otros trabajos de su autoría, la vinculación entre el régimen de recursos ante la Corte Suprema y la identidad con que se perfila el máximo tribunal del país. Ambos aspectos resultan inescindibles, y de allí la importancia del tema en análisis.
Si se me permite expresarlo con palabras propias, lo que el profesor Maturana nos sugiere es que al delinear el recurso ante la Corte Suprema, lo que hacemos es delinear el tipo de Corte Suprema que queremos. El texto despliega contundentes razones, cada una de ellas acompañada de la correspondiente reflexión para mantener el recurso de unificación de jurisprudencia como mecanismo impugnatorio para ante la Corte Suprema. Se aborda entonces la relación entre oralidad y recursos procesales, y en esa tesitura se ocupa el profesor Maturana de separar las aguas, indicando que el recurso de unificación de jurisprudencia tiene una identidad distinta al de casación, porque en aquel existe una primacía del ius constitutionis sobre el ius litigatoris, postura que marca un contraste con su símil español. Se aborda también el rol que debe inspirar a la Corte Suprema en tanto que máximo tribunal del país, y cómo ese rol determina lo que debe ser su composición, el precedente, el certiorari como mecanismo de selección de recursos, la clásica separación entre cuestiones de hecho y de derecho, entre otros aspectos. En algunos de estos temas, el profesor Maturana hace algunas proyecciones lege ferenda como verdaderas exhortaciones a perfeccionar el sistema recursivo vigente, lo que permitiría, según concluye el autor, a hacer justicia con mayor igualdad, seguridad jurídica y mejor calidad de acceso para los justiciables en los diversos grados del ejercicio de la función jurisdiccional. Quisiera, al finalizar mis palabras, mencionar brevemente un par de mecanismos que, a mi juicio, contribuyen al rol uniformizador de la Corte Suprema, no solo en materia laboral. Sabemos ya, y esto ha sido un lamento constante de parte de los jueces y juezas, abogados y abogadas, y también de los círculos académicos, que no es fácil abrirse paso hacia la unificación jurisprudencial en nuestro país, donde ante la incoherencia sistémica de nuestro modelo recursivo, el máximo tribunal no cumple un único rol, sino más de uno. Sin embargo, hay algunos mecanismos o dispositivos que pueden contribuir a disminuir el riesgo de inconsistencias jurisprudenciales, y entre ellas podemos mencionar la recientemente estrenada Base Jurisprudencial del Poder Judicial, que es un buscador de jurisprudencia moderno, con múltiples funcionalidades, que se vale de inteligencia artificial y que sirve de apoyo a la labor jurisdiccional, pero también a los operadores jurídicos, a la academia y en general a la sociedad toda, mediante la reducción de los tiempos de búsqueda de decisiones jurisdiccionales y el despliegue de esa información de una manera novedosa, con énfasis y perspectivas que hasta ahora no había sido posible materializar. Una herramienta como esta está llamada a dar el justo realce a la jurisprudencia como bien público, dejándola de manera ordenada y sistematizada a disposición de toda la comunidad, lo que contribuye a la predictibilidad de las decisiones futuras en nuestra sociedad. Es un dispositivo en construcción que tiene amplias proyecciones de mejoras que la transformarán en un indudable y decisivo aporte para el objetivo del cual estamos hablando. La otra herramienta que quisiera relevar es de más larga data y su utilidad en estos términos ya está demostrada. Me refiero al apoyo de abogados e investigadores a algunas salas de la Corte Suprema que hacen acopio de sus decisiones y las registran y sistematizan cuantitativa y cualitativamente, de suerte tal que los ministros y ministros tengan completa noción de sus pronunciamientos previos. Esto ha permitido ir en la senda de unificar en mayor medida la jurisprudencia, así como mejorar la calidad de la misma. Hay otros instrumentos que han sido de utilidad para la Corte Suprema en su afán uniformador, y seguramente la audiencia ya ha oído hablar de ellos, como ocurre con los baremos jurisprudenciales. Para no agotar mayormente el tiempo, dejaré hasta acá mi presentación y simplemente quiero reiterar mis agradecimientos por hacerme parte de este hito y extiendo mis felicitaciones más sinceras a todas las personas que hicieron posible la publicación de este libro y muy particularmente a los autores y autoras de los artículos que la componen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y por último, y a modo de cierre, tomará la palabra la ministra de la Corte Suprema y coordinadora de este libro, María Cristina Gajardo Arboe. Buenas tardes a todas, a todos los asistentes en este salón y también a quienes lo hacen de manera virtual y muy especialmente a la ministra María Eugenia Sandoval, que desde acá la puedo observar, y a nuestro amigo Joaquín García Murcia, quien a pesar de la diferencia de horario también pudo estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a todos y todas. Me corresponde cerrar esta ceremonia, dado que nuestro presidente tuvo que partir a otra actividad comprometida, y quisiera aprovecharme de decir algunas breves palabras. Algunas no las voy a señalar según la pauta que tengo escrita de antes, porque se refiere al agradecimiento a todos quienes
quienes hicieron posible esta obra. Bueno, los autores, amigos, la Facultad de Derecho, a la misma Corte, a mis compañeros de sala en ese entonces cuando yo fui integrante y que tomaron inmediatamente la importancia de esto y colaboraron activamente en que esto se hiciera posible. Gracias a todos y a todas. Y quiero decir que editar un libro siempre es motivo de alegría y motivo de celebración para un académico, para un jurista, para un estudioso del derecho. Y esto es así porque permite la edición de un libro que las ideas que le dan forma vayan incorporándose al acervo de las personas, al pensamiento de quien lo lee. Y esto no con una idea de sembrar, ¿no es verdad?, el pensamiento del libro en la mente de la otra persona. No es eso, no es ese el proceso. Aquí se trata de que quien lee esta obra pueda fijar su propia posición y así lograr un círculo virtuoso en donde se va generando pensamiento nuevo. Esto es muy importante porque el libro pretende ser una herramienta de apoyo no solo al profesional litigante, sino a quienes también están en las distintas posiciones aplicando las normas que regulan el recurso de unificación de jurisprudencia, en este caso, y también a los estudiosos del derecho del trabajo. Esta obra se vincula con la observación del trabajo que se hace en la cuarta sala de esta Corte Suprema y que tiene a su cargo, en lo inherente, la resolución de distintas materias de derecho a través del recurso por el cual se plantean estas materias, y tal como lo hemos dicho, obliga, porque varios de quienes contribuimos a esta obra lo hemos planteado así, obliga al tribunal a seguir su propio precedente. Esto no es en certiorari exactamente, no es el common law, no es eso, es ser consecuentes con la naturaleza jurídica y la genética del recurso, seguir su propio precedente. Y este análisis que se ha hecho en esta obra, lo dijo nuestro decano, no es un análisis endogámico. Ciertamente hay posturas de quienes operan con este recurso, pero también fue importante traer el contrapunto, ¿no? o el punto externo que permitiera hacer una buena comparación, y ese es el gran aporte que han hecho los colegas y amigos desde España. Bueno, y avanzando en la tarea, ¿no? Porque aquí no se trata de editar un libro, hicimos un diagnóstico y ahí queda. Esto se inserta, y lo dijo Alejandro Soto delicadamente, en una mirada más general, en donde las abogadas investigadoras de nuestra sala que están hoy presentes aquí, y aprovecho de reconocer el gran trabajo que realizan Olga Barría y Verónica Nutman, ellas han levantado las materias que la sala ya ha unificado en un documento muy bien planteado y que, bueno, esperamos darle algún sentido en las semanas que vienen. No me compete decir nada más sobre ese punto. Y por último, este libro se vincula, se ha dicho con anterioridad, con una línea de trabajo que desarrolla esta Corte hace algún tiempo sobre el fortalecimiento del trabajo jurisprudencial. Por eso está presente aquí hoy de manera virtual la ministra María Eugenia Sandoval. Se trata de fortalecer la jurisprudencia, no solo la que se va dictando, ¿no?, sino la histórica, y difundir sus lineamientos, porque la tarea de este tribunal no debe ser solo la de resolver los asuntos que se someten al conocimiento de la judicatura. También hay un rol en términos de dar a conocer a la sociedad y de manera clara y con todas las herramientas que estén a nuestro alcance, las decisiones que de aquí surgen.
y bueno, ojalá de manera muy clara y oportuna en la medida de lo posible. Es por todos estos motivos que hemos querido realizar esta ceremonia. Ojalá el libro contribuya a los objetivos que se han expresado acá. Y bueno, ahora, junto con agradecerles a todos, a todas, el haber estado acá en esta sesión presencialmente o de manera virtual, lo que corresponde es dar por concluida esta ceremonia y a los que están presentes aquí, invitarlos a un cóctel. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Y como bien ya lo dijo la ministra, reitero, de esta forma ponemos fin a esta ceremonia de lanzamiento del libro y invitamos a todos los presentes a un vino de honor en el hall de la primera sala de esta Corte Suprema. Buenas tardes y gracias.